Amigos de Globovisión, gracias por continuar con nosotros en esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Vamos a comenzar a hablar en este segmento con Giancarlos Oblitas. Giancarlos Oblitas es periodista peruano, es además reportero de Panamericana Televisión. Se enlaza con nosotros desde Lima, la capital de Perú. Giancarlos, te agradezco la compañía, te agradezco haber aceptado esta invitación. Tenemos candidatos para la segunda vuelta electoral en Perú. Se trata de Keiko Fujimori, se trata del señor Sánchez Palomino. ¿Cuál es el ambiente que se vive en Perú de cara a la segunda vuelta electoral? Bienvenido, Giancarlos. Muchas gracias, Alejandro, y un saludo para los televidentes de Globo Noticias, de Globo Noticias Visión. Particularmente lo que ocurre en la capital peruana, Lima, es un momento de tensión luego que ayer, después de 4 semanas, es decir, un mes, la autoridad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú, proclamara como ganadores de la primera vuelta a los candidatos, la candidata conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, con bastante tendencia opuesta, como los ganadores de la primera vuelta, y serán quienes disputen una segunda vuelta. Van al balotaje ambos candidatos. Quien quedó fuera de esta segunda vuelta es el candidato de derecha y también empresario Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular. Él ha sido alcalde de Lima y esta vez postuló a la presidencia de la República a un cargo mayor, que es el de jefe de Estado de la presidencia de Perú. Particularmente después de este anuncio del Jurado Nacional de Elecciones, se han generado ciertas protestas de grupos relacionados a la derecha que reclaman un fraude electoral y piden incluso algo particular, que es un golpe democrático militar. De hecho, es contradictorio porque el golpe no es democrático. Sin embargo, estos argumentos relacionados a un posible fraude electoral, por supuesto que agudizan las protestas. ¿Y por qué se habla de fraude electoral? Porque el proceso electoral estuvo lleno de irregularidades, como por ejemplo la distribución del material electoral que no llegó a algunos distritos de Lima, e incluso se ha denunciado irregularidades en el conteo de votos porque habían coincidencias o habían contradicciones en las actas de sufragio. En Perú se realiza el conteo de votos de forma manual. Sin embargo, para esta vez, la Oficina Nacional de Procesos Electorales contrató todo un sistema bastante caro, además, que permitía contar el voto de manera automatizada. Sin embargo, este sistema falló también. Pero la mayor preocupación radica en la distribución del material electoral, que no llegó a varios distritos de Lima y otras ciudades particularmente, y esto generó un debate por qué es lo que ocurrió. Y se logró determinar que entre la empresa y el organismo electoral habían bastantes problemas, dificultades en las contrataciones de este servicio para trasladar las actas a los locales de votación. Ahora mismo estamos frente a un escenario de tensión política porque tenemos a un candidato que por un lado promueve el cambio de la Constitución, que es Roberto Sánchez, y por supuesto que está además con una política relacionada al castillismo, que es el señor Pedro Castillo, que en el 2021 fue elegido presidente de la República y luego intentó dar un golpe de Estado y fue detenido por la policía. Él está encarcelado. Y de hecho, quien promueve esta candidatura, con sombrero incluido como un símbolo de acercamiento a los sectores más postergados, Roberto Sánchez, promueve el cambio de la Constitución. En cambio, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, promueve la continuidad del sistema económico peruano, que ha llevado a una estabilidad de la moneda, además, en los últimos años. Este más o menos es el panorama político el día de hoy, lunes, aquí en la capital, Lima, la capital peruana. Alejandro. En tu condición de periodista peruano, pero también en tu condición de ciudadano, ¿percibes polarización en el ambiente? ¿Percibes que los peruanos están divididos entre una opción o un candidato de izquierda y una opción o una candidata de derecha? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que quiero aprovechar para formular de una vez es: ¿cuál es el grado de apoyo que tiene
Por una parte, el señor Sánchez Palomino, pero por otro lado, la señora Keiko Fujimori. Así es, particularmente en el caso de tu primera pregunta, la polarización es bien marcada. Recordemos que el Fujimorismo tiene un voto sólido que se mantiene durante las últimas elecciones, porque Keiko Fujimori, la candidata conservadora, ya ha postulado en 4 ocasiones y su voto es, digamos, duro. Siempre pasa a segunda vuelta, pero no logra hacerse del poder. Sin embargo, también hay que evaluar el antifujimorismo, que son quienes se oponen a esta propuesta que más o menos circula en 50 a 51% del total de la ciudadanía según las encuestas. Sin embargo, lo que tenemos ahora, después de las últimas encuestas, es que existe marcadas diferencias entre un 50% que está a favor de Roberto Sánchez y un 50% a favor de Keiko Fujimori, de tal manera que no está definido lo que ocurra en las elecciones de segunda vuelta este 7 de junio. La polarización es bastante marcada. Ahora, respecto a tu segunda interrogante, también la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ya ha recibido respaldo, por ejemplo, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de un gobierno, digamos, un tanto relacionado a mantener la estabilidad económica del país. Él fue presidente de la República y también perdió en una elección justamente con Keiko Fujimori. Por su parte, Roberto Sánchez ha recibido respaldo de los candidatos de izquierda que han perdido la última elección. Por ejemplo, Alfonso López Chao, que se ha acercado con todos sus seguidores, también parte de una propuesta política para acercarse al candidato Roberto Sánchez. Todavía no se conoce qué va a pasar con Rafael López Aliaga, que es el tercero, porque si es que él va a apoyar a la candidata de Fuerza Popular, a la conservadora Fujimori, estaríamos hablando de un bolsón importante de votos, porque tiene una muy buena votación. Sin embargo, no se ha definido, al menos hasta este momento, se sabe que está promoviendo el voto en blanco en esta segunda vuelta. Una última pregunta antes de irnos a la pausa comercial. En los últimos 10 años, en la última década, Perú ha tenido 8 presidentes. Eso nos da un promedio de prácticamente un presidente por año. ¿Crees tú que luego de esta elección que se va a realizar el 7 de junio, segunda vuelta electoral que se va a realizar el 7 de junio, crees tú que luego de esos comicios Perú pueda avanzar hacia una fase de estabilidad política? A ver, estamos teniendo... no escuché muy bien. Ok. Sí, dificultades Sí. con el retorno. No te preocupes que puedo volver a formular la pregunta. Mi pregunta puntual era, ¿crees que luego de la segunda vuelta electoral del 7 de junio, luego de anunciado el resultado, luego de conocido el nombre del presidente o presidenta electa, Perú puede avanzar hacia una etapa de estabilidad política? Así es, este resultado de la segunda vuelta nos da luces de lo que podría significar después, si es que resulta elegido el candidato Roberto Sánchez, cuyas propuestas están relacionadas al socialismo. El Perú se enfrenta a un grave problema económico y a una fuerte oposición de sectores de derecha. La historia podría repetirse con lo que ocurrió con el expresidente Pedro Castillo, también vinculado a los sectores más pobres y que bajo la política o la propuesta de impulsar, ¿no es cierto?, economías en los grupos más pobres, logró hacerse de la presidencia de la República, tuvo una fuerte oposición, pero además la moneda peruana, la economía, inició a caer y además se registró una alta migración. Muchos peruanos salieron del país debido a la situación económica que podría ocurrir en los próximos meses o años. Entonces, la elección de Roberto Sánchez, por supuesto que marca un precedente en lo que podría significar una afectación a la economía. Ya él mismo lo ha dicho, está planteando el cambio de la constitución política del Perú, es decir,
cambiar rotundamente el modelo económico que tenemos actualmente y que al menos hasta este momento le ha funcionado al país, pues si bien no es un país desarrollado, en el subdesarrollo en el que estamos, tenemos una economía estable. De hecho, hemos albergado incluso a compatriotas venezolanos, por ejemplo, porque nuestra estabilidad económica ha permitido esta recepción de migrantes que ahora mismo tienen trabajo en el Perú. Te agradezco y te despido. Prolija y detallada tu intervención. Señoras y señores, era Giancarlo Soblitas, periodista peruano, reportero además de Panamericana Televisión. Estuvo conversando con nosotros acerca de la segunda vuelta electoral que tendrá lugar el 7 de junio de este año en Perú. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.